Eduardo Alberto Cristian Jorge Andrés Patrick David, más tarde conocido como Eduardo VIII, nació el 23 de junio del año 1894 en las afueras de Londres. Fue el hijo mayor del rey Jorge V y la reina María. Al momento de su nacimiento, su padre apenas ostentaba el título de duque de York y esperaba como segundo en la línea de sucesión por debajo del abuelo de Eduardo. Así que el niño, como primer hijo del matrimonio, se convirtió en el tercero en la línea de sucesión. Su educación fue delegada a institutrices y niñeras, de las cuales Eduardo llegó a comentar que tuvo por lo menos una que lo disciplinaba físicamente. Como todos los niños nobles de la época, Eduardo convivió muy poco con sus padres y de su padre llegó a decir que era especialmente frío y disciplinario. Su madre, cuando estaba a solas con sus hijos, se mostraba divertida y muy cariñosa, pero nunca se interpuso entre las maneras secas de su marido para con sus hijos. Eduardo desde muy corta edad aprendió alemán y francés. A los 13 años ingresó al Royal Naval College de Osborne en el año 1907. En el año 1910, su padre ascendió al trono como Jorge V de Gran Bretaña. Eduardo, con 16 años, se convirtió oficialmente en el heredero a la corona. Para julio del año 1911 recibió oficialmente el título de Príncipe de Gales, además de otros títulos y funciones propias de su nuevo rango. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en el año 1914, con 20 años, Eduardo tenía la edad mínima para el servicio activo y se unió a la Guardia de Granaderos en junio. Sin embargo, como príncipe de Gales, él era un objetivo para los enemigos, así que, aunque visitó la línea del frente a menudo, tuvo un papel más limitado. Su hermano menor, el príncipe Juan, murió a la edad de 13 años en enero del año 1919, víctima de un ataque epiléptico grave. Eduardo no tenía una relación cercana con él, debido a que por su epilepsia Juan había sido encerrado en muchas ocasiones y permanecía lejos de la familia real. Así que Eduardo no solo no lamentó la muerte de su hermano, sino que además envió una carta fría a su madre, por la cual debió enviarle una nota de disculpa, alegando, sin embargo, que él no podía sentir pena por la muerte de alguien a quien no conocía. En el año 1917, Eduardo inició una relación con la socialité francesa Marguerite Alibert. La relación no fue formal y un año después los dos se separaron y ella se casó, pero para el año 1923 estalló un gran escándalo cuando Marguerite le disparó y mató a su esposo. La familia real en ese momento presionó a la prensa para que se dejara de lado el nombre de Eduardo. Esto se hizo, pero además el escándalo se aplacó poco después porque Marguerite fue absuelta del crimen. A lo largo de la década de 1920, Eduardo, como príncipe de Gales, representó a su padre en diferentes giras internacionales. Sin embargo, su tarea no fue bien realizada para su padre, quien consideró que su participación no fue lo suficientemente digna. Desde entonces, el rey lo excluyó de las discusiones sobre temas políticos y, en cambio, lo incitó a encontrar una esposa adecuada y formar una familia. A Eduardo no le gustó la idea de formar una familia tan pronto y de hecho se involucró en varios romances muy polémicos con mujeres casadas, como por ejemplo Freda Dudley y Lady Fornes. Este comportamiento molestó mucho a la familia real, especialmente a su padre, el rey Jorge V, quien lo consideraba imprudente y poco a poco fue dejando clara su preferencia por su segundo hijo Alberto. El rey llegó a declararle a su corte que esperaba que Eduardo nunca tuviera hijos para que así el trono algún día quedara libre para Alberto. Pero los dolores de cabeza del rey Jorge estaban por empeorar cuando alrededor del año 1930 Eduardo conoció a Wallis Simpson, una mujer estadounidense que en ese momento estaba casada con Ernest Simpson.
Wallis y Eduardo iniciaron una relación en el año 1934 y Wallis se separó de su esposo, pero no inició ningún trámite legal. Poco tiempo después, en el año 1935, fue llevada al Palacio de Buckingham por Eduardo y presentada a los reyes de Gran Bretaña. Ellos la vieron, pero se negaron a volver a tener cualquier contacto con ella. Desde entonces, la relación de Eduardo con sus padres se volvió imposible de sobrellevar hasta que su padre, el rey Jorge, murió el 20 de enero del año 1936. Eduardo en ese momento se convirtió en el nuevo rey como Eduardo VIII. Desde entonces, él y Wallis se mostraron cada vez más cercanos, lo cual no agradó en lo más mínimo dentro del círculo político. Y es que Wallis era tan cercana a Eduardo que se temía que ella pudiera leer informes confidenciales o influir en la política. Así que poco a poco a Eduardo se le fue restringiendo la información y se limitaron sus funciones. Además, Eduardo hacía comentarios públicos imprudentes que eran interpretados como un intento de guiar la política del gobierno de una manera bastante invasiva, algo que no debía hacer un rey. Para octubre de ese año, la relación de Eduardo con Wallis ya era algo serio, aunque se mantenía lo más oculta posible. Pero cuando Wallis inició su trámite de divorcio, se volvió obvio que el rey planeaba casarse con ella. La preocupación creció porque Wallis tenía amistades nazis y tenía demasiada influencia sobre Eduardo. En noviembre, el rey expresó a su primer ministro, Baldwin, su deseo de casarse con Wallis. En respuesta, su primer ministro le informó que sus súbditos iban a considerar el enlace moralmente inaceptable. También le informó que para ese momento la Iglesia ya había dado su veredicto y que no estaban dispuestos a apoyar este matrimonio. Además, se le recordó al rey que él era el jefe titular de la Iglesia y el clero, por lo tanto él debía honrar las enseñanzas de la Iglesia. En respuesta, Eduardo propuso un matrimonio morganático, lo que significaba que él se casaría legalmente con Wallis y que Eduardo continuaría siendo rey, pero Wallis no sería reina consorte, sino que iba a recibir un título menor. Esto además implicaba que los hijos de la pareja no podrían tener derecho a la corona ni estar en la línea de sucesión. Este arreglo ya se había dado en otros países, como en Dinamarca, pero fue rechazado. Entonces Eduardo amenazó con abdicar la corona si es que no se le permitía casarse con Wallis Simpson. A esto su primer ministro, Baldwin, respondió que Eduardo únicamente tenía tres opciones. La primera era abandonar totalmente la idea del matrimonio con Wallis Simpson. La segunda era casarse contra los deseos de sus ministros, lo cual provocaría una gran crisis. Y la tercera era simplemente abdicar. El rey Eduardo decidió abdicar formalmente la corona en diciembre del año 1936. Él había sido rey por 325 días y en ese momento su hermano menor, el príncipe Alberto, duque de York, se convirtió en el nuevo rey como Jorge VI. Eduardo declaró formalmente que habría decidido abdicar porque le era imposible llevar la pesada carga y cumplir con sus deberes como rey sin la ayuda y el apoyo de la mujer a la que amaba. Añadió que la decisión de abdicar había sido solamente suya y que la persona cercana a él había intentado persuadirlo hasta el último momento sin éxito. El 12 de diciembre del año 1936, su hermano, el ahora rey Jorge VI, le otorgó el título de duque de Windsor. Sin embargo, se le dejó claro a Eduardo que ni su esposa ni sus posibles hijos serían tratados como su Alteza Real. Para Eduardo fue una transición muy complicada el abandonar la única vida que conocía y pasaba sus días llamando a todas sus amistades para lamentarse de la soledad que ahora tenía. Además se mostró muy dolido por las críticas y le pidió a su hermano el rey que detuviera la negatividad contra él y que se pensara en Wallis y en Eduardo como una sola persona. El estado de ánimo de Eduardo mejoró considerablemente cuando se reunió nuevamente con Wallis, quien finalizó su trámite de divorcio el 3 de junio del año 1937. La pareja se casó en Francia ese mismo año de forma totalmente privada y de hecho ningún miembro de la familia real asistió a la boda. Los conocidos de Eduardo afirmaron más tarde que nunca habían visto un hombre más locamente enamorado. Luego de su matrimonio, Eduardo se mostró muy inconforme
de que su esposa no obtuviera el trato de Alteza Real, así como por el hecho de que el gobierno británico se negara a brindarles pensiones vitalicias. Por ello, a pesar de tener una fortuna personal considerable, Eduardo llamaba a su hermano el rey todos los días para discutir tanto la cuestión del título de su esposa como la cuestión monetaria. Al final, su hermano, el rey Jorge VI, de su ingreso personal otorgó una cantidad a la pareja, pero después se negó a recibir más llamadas. Eduardo planeaba volver pronto a Gran Bretaña para retomar su lugar como miembro de la familia real y tener participaciones tanto públicas como políticas. Sin embargo, esto le fue impedido por su hermano, quien tenía el apoyo de su madre, la reina María. Eduardo continuó insistiendo para poder volver a instalarse en Gran Bretaña, pero en ese momento Jorge lo amenazó con quitarle el apoyo económico. Como resultado, Eduardo se enemistó con su madre y con su hermano. Se dice que los motivos de la negación del rey era porque en ese momento ya era muy conocido que Eduardo y su esposa tenían vínculos con el nazismo y planeaban utilizar su posición para favorecerlos en Inglaterra. De hecho, desde que Eduardo era príncipe de Gales, había sostenido amistades nazis y había celebrado reuniones y banquetes con ellos. Además, había hecho comentarios muy polémicos que demostraban su apoyo para con Adolfo Hitler. Sin embargo, estos hechos se habían mantenido a raya hasta que en octubre del año 1937, Eduardo junto a su esposa visitaron la Alemania nazi. Desecharon todas las advertencias del gobierno británico y la pareja se reunió con Adolfo Hitler. La visita fue muy popular y fue muy publicitada por los medios alemanes, durante la cual Eduardo hizo un saludo nazi completo, lo cual fue muy mal visto dentro de Gran Bretaña. Además, poco después de haber estallado la Segunda Guerra Mundial en febrero del año 1940, el embajador alemán, el conde Julius von Sech, afirmó que Eduardo estaba filtrando información, lo cual fue inmediatamente desmentido por Eduardo. Cuando Alemania invadió el norte de Francia, donde Eduardo vivía, en mayo del año 1940, él y su esposa huyeron hasta llegar a Portugal, donde los agentes nazis intentaron convencer a Eduardo de que abandonara Portugal, pues estaban buscando colocarlo nuevamente como rey de Gran Bretaña. Una vez tomaran el control del país, tanto Eduardo como su esposa podrían ser coronados reyes. Las noticias no tardaron en llegar a Inglaterra, donde un cortesano llamado Alec Hardich aseguró que él sabía que la persona que más presionaba a Eduardo era Wallis, quien estaba ansiosa por convertirse en reina. El entonces primer ministro Churchill amenazó a Eduardo con un consejo de guerra si no permanecía en suelo británico. Si Eduardo consideró seriamente la opción de Alemania para unírseles, fue algo que abiertamente no quiso demostrar, buscando dejar sus opciones abiertas. Sin embargo, los vínculos de Eduardo con el nazismo son algo indudable y de hecho durante la ocupación de Francia él tuvo la capacidad de ordenarle a las fuerzas alemanas que colocaran guardias en sus casas de París y la Riviera, lo cual fue hecho. Buscando controlar mejor a la polémica pareja, en julio del año 1940 a Eduardo se le nombró gobernador de las Bahamas. Este cargo no tenía importancia política y tampoco traía mucha influencia, pero lo mantenía vigilado y lejos de Europa. Eduardo aceptó el cargo, pero no estaba contento con él y en privado decía que las Bahamas eran una colonia británica de tercera clase. A pesar de ello, Eduardo fue elogiado por sus esfuerzos para combatir la pobreza, lo cual no impidió que Eduardo continuara teniendo amistades polémicas muy cercanas al nazismo y que continuara refiriéndose de forma despectiva a los habitantes de las Bahamas, especialmente a los nativos, hasta que finalmente renunció al cargo el 16 de marzo del año 1945. Después de la guerra, con la situación totalmente bajo control, Eduardo admitió más abiertamente que sí admiraba a los alemanes, pero negó ser pronazi. En ese punto, él abandonó las esperanzas que había mantenido todos estos años de volver a ocupar un puesto importante en la política y la realeza británica.
Al final la pareja regresó a Francia y pasó el resto de sus vidas esencialmente jubilados porque Eduardo nunca ocupó otro cargo oficial. Entre los años 1946 y 1949 se le planteó secretamente que volviera a Gran Bretaña para ser regente si es que su hermano el rey moría durante una cirugía. Al final el plan no se materializó porque su hermano se recuperó satisfactoriamente. Desde entonces Eduardo y Wallis tomaron un papel de celebridades organizando fiestas y viajando. La familia real nunca aceptó a Wallis y la reina María se negó a recibirla formalmente. Sin embargo, Eduardo se reconcilió con su familia y los visitó varias veces. Incluso estuvo en el funeral de su hermano Jorge en el año 1952. Se negó, sin embargo, a estar presente en la coronación de su sobrina, la reina Isabel II. Afirmó que no era un buen precedente que él, como rey abdicado, presenciara la llegada de la nueva reina. Fuera de Gran Bretaña, Eduardo exigía que a su esposa se le llamara Alteza Real. La pareja no tuvo hijos, pero Eduardo se mostró siempre profundamente enamorado de ella. Sin embargo, a lo largo del matrimonio surgieron muchos rumores que aseguraban que Wallis seguía sosteniendo otras relaciones amorosas, sobre todo la declaración que emitió Jimmy Donahue, quien aseguró que había estado 4 años con Wallis. Otros rumores señalaron que en realidad Jimmy Donahue había estado con Eduardo y con Wallis, formando de esta manera un triángulo amoroso bastante peculiar. A finales del año 1971, Eduardo fue diagnosticado con cáncer de garganta, falleciendo el 28 de mayo del año 1972, menos de un mes antes de cumplir 78 años. Su cuerpo fue devuelto a Gran Bretaña y Wallis padeció profundamente su muerte. No se volvió a casar y de hecho padeció serias enfermedades, llegando a la demencia, lo que la llevó a estar recluida. Vivió de la herencia de Eduardo y una pensión asignada por la reina Isabel. Sin embargo, fue estafada por su apoderada legal y murió en el año 1986. Su cuerpo fue llevado a Gran Bretaña y ella fue enterrada junto a su esposo Eduardo. Y pues básicamente eso es lo que les puedo platicar de forma resumida del rey Eduardo VIII, que en realidad fue menos de un año rey y es el tío del actual monarca de Gran Bretaña, Isabel II. Él fue un personaje muy polémico por la manera en la que llevó su juventud, por la abdicación, por los lazos que tuvo con el nazismo y todos estos escándalos. Y de hecho es un personaje muy llamativo de la serie La Corona, en donde vemos que se exploran sí algunos detalles de su vida. En el caso de Eduardo hay un libro en especial que cubre su vida con bastantes detalles desde su niñez hasta su muerte. Les voy a dejar en la caja de descripciones el nombre del libro y el nombre del autor para que si a ustedes les interesa ese tema pues puedan revisarlo con más detalle, porque ahí el autor incluso colocó las cartas que todavía sobreviven del rey, que escribió en diferentes momentos de su vida. Obviamente no sobreviven todas, y la verdad es que el autor cuenta la historia con muchos detalles porque él tuvo acceso a los archivos que de hecho no habían sido estudiados sobre él, con el permiso de la reina, por supuesto, y también evalúa algunas otras cosas que pasaron. Entonces, por si les interesa, también les voy a dejar algunos otros links. Y pues eso es todo de mi parte. Yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias.